La omisión de lectura ante el proyecto de ley número 83. Ha sido aprobado. Le damos la palabra al proponente del anteproyecto de ley 83, el honorable diputado Ernesto Cedeño Alvarado. Bendiciones, Panamá, en Dios hay esperanza. ¿Sabe qué bien se ven todos? Excelente. Gracias a los comisionados, al señor presidente. Lo hice a todos los señores diputados, el amigo rector. Mire, yo parto con una teoría constitucional, qué bueno que se tenga claro, y es la facultad que tiene el diputado de proponer normas jurídicas. Que el diputado de este país, por virtud del constituyente, no está supeditado a ningún órgano foráneo. Eso lo ha establecido la Constitución de la República de Panamá en sus funciones cuando precisa el artículo 159, la función legislativa es ejercida por medio de la Asamblea Nacional y consiste en expedir las leyes necesarias para el cumplimiento de los fines y el ejercicio de la función del Estado declarado en esta Constitución. Esto quiere decir que el constituyente dispensó un ente que se llama Asamblea Nacional de Diputados, un ente independiente, para que promueva las leyes que considere a bien. De ahí que es esta iniciativa legislativa que he puesto a consideración. Vale la pena destacar que la Constitución también precisa las opiniones que pudiera emitir la Procuraduría de Administración, son opiniones, pero sirven dentro del punto de vista jurídico para aclarar algunos conceptos, cuando algún funcionario se los presenta. Ya la Procuraduría de Administración, ante una consulta que evidentemente yo les vocé, expresó, grosso modo leo, en atención al tema objeto, que era este anteproyecto de su nota, debemos advertir que la Asamblea Nacional ostenta la competencia constitucional para expedir, modificar o derogar las leyes y códigos necesarios. De ahí la importancia de esta iniciativa. En algo parecido, que yo también presenté un instrumento jurídico para lo que tiene que ver con UNACHI, que nosotros no estamos supeditados para lo que diga tampoco otro ente, la Procuraduría de Administración, en base a una respuesta que una profesora le presentó, porque pensaba que había un tipo de supeditación, la Procuraduría de Administración, leo que se aplica el mismo concepto para este punto. Por otra parte, una lectura atenta del articulado de la Ley 4 del 16 de enero de 2006, que reorganiza la Unidad Autónoma de Chiriquí, creada por Ley X, de dicha Casa de Estudios Superiores, permite constatar que no existe norma jurídica de rango legal o reglamentario que confiera al aludido órgano de gobierno universitario iniciativa legislativa, ni mucho menos el poder de veto o aprobación de los anteproyectos o proyectos de ley que en ejercicio de la función legislativa presenten los diputados de la República de Panamá ante las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional. Sigue leyendo abajo, en virtud de las consideraciones expuestas en atención al principio de estricta legalidad, el cual profesa que los servidores públicos solamente pueden hacer aquello que la ley expresamente les permite, doy respuesta a su primera y segunda interrogante señalando que el Consejo CGU carece de iniciativa legislativa. Y este mismo argumento lo pudiéramos replicar en la Universidad de Panamá, donde yo pues soy graduado. Este anteproyecto, no, y he tenido cualquiera cantidad de votos a aprobación, inclusive de avales, porque esta es una iniciativa que precisamente restringe el excesivo poder que tienen algunas personas que obvian los postulados que se requiere en una alta casa de estudio, que es proferir instrucción, educación como corresponde. Y esto a veces se trunca con aspectos meramente políticos y es donde queremos dar precisamente el profesionalismo. Yo sé que este punto va a traer bandos en favor o bandos en contra, pero jamás se podría sacar una conclusión de que esta Asamblea Nacional de Diputados y los diputados carecen de iniciativa legislativa.
Eso no es constitucionalmente viable. Pueden buscar el argumento que quieran extraer, pero nosotros no. La Asamblea Nacional de Diputados necesita el aval de nadie para poder legislar. Esto está en las opiniones y no hay una norma jurídica que nosotros nos restrinja el poder proferir una iniciativa conforme al artículo de la Constitución que les leí. Yo sí tengo que hacerme eco de una nota que me llegó por 27 organizaciones, mira, yo la tengo aquí, 27 organizaciones avalando esta iniciativa. A guisa de ejemplo, podrá decir, bueno, estas organizaciones tienen algunas firmas correspondientes, el Movimiento de Rescate de la Universidad de Panamá, APUDEC, SINTUC, BESIPIUB, Movimiento Universitario 2025, Movimiento Universitario Democratizador, profesores independientes de la Facultad de Administración Pública, profesores independientes de la Facultad de Administración de Empresa y Contabilidad, profesores independientes de la Facultad de Informática Electrónica. Oiga, señor presidente, ¿cuántos minutos tengo? Porque me voy hoy 3 horas. Apreciado presidente, ¿cuántos minutos tengo? Mejor se lo pregunto porque Sí, dado que la sociedad civil y el Sí, público porque quiere aquí- participar, 5 minutos más para 5 que culmine la idea. Obvio la lectura correspondiente de los firmantes y solamente debo circunscribir en el punto 9. A diferencia de lo supuestamente afirmado por el Consejo Académico el 9 de octubre de 2024, en el pronunciamiento respectivo que ni siquiera debatió y adoptó libremente dicho pronunciamiento, el sentido de que el proyecto de ley 35, que ahora es el 83, ahora es proyecto, atenta directamente contra el espíritu de la autonomía y el cogobierno. Consideramos que es al revés. El mismo refuerza el principio de autonomía universitaria plasmado en los artículos 103, 104 y 105 constitucionales, toda vez que permite la alternabilidad de las autoridades universitarias y la posibilidad y elección democrática a estos cargos de elección en igualdad de condiciones. Grosso modo, les planteo que es un artículo que presenté que ha sido objeto, pues, de ayuda y, bueno, de ayuda no es la palabra, ha sido objeto de sugerencia para poder ampliar. Precisamente, el rector será electo por el periodo que establece el régimen orgánico de la universidad oficial a la cual pertenece, no obstante no podrá reelegirse para el periodo inmediatamente posterior al cual se eligió, y he llegado pues a la conclusión en base a sugerencias de muchas personas, cualquiera cantidades, que se pudiera ampliarse a diversas autoridades universitarias que ocupen puesto o cargo de elección como rector, decano, vicealcalde, directorio y subdirectores del centro regional o de instituciones tecnológicas regional o universitario al momento de ser aprobada la presente ley. Comulgo con esa teoría más amplia y solamente quiero terminar, apreciado presidente, para no abusar del tiempo. Yo sé que esto genera pasión, pero tenemos un problema, es una crisis universitaria y yo como egresado de la misma debo manifestar que a veces he visto la politización en algunas universidades, que dista mucho el discurso cuando uno es candidato, pero cambia cuando accede al cargo. Es una especie de transformación que queda afectado al universitario. En tal sentido, les presento esta iniciativa que está en primer debate. Creo que es necesario para la Universidad de Panamá, para todas las universidades oficiales, y definitivamente soy proclive a pensar que esto puede profesionalizar el pensum académico y todas las y el estándar que nuestra primera casa de estudio y todas las oficiales deben tener en la República de Panamá. Un país que tiene dinero, pero de a veces se contempla la posibilidad de que son mal administrados por la política en nuestra casa de estudios superiores. Yo con esto termino los 5 minutos, apreciado presidente, y espero el visto bueno y que venga el debate. Gracias. Y si hay que transformar, señor presidente, Sí. me someto a las transformaciones. Muchas gracias. Gracias, honorable diputado Cedeño. Tenemos también algunas propuestas que han llegado a esta comisión de sociedad civil, de autoridades académicas y también de los diputados que nos han comentado. Igual esto se va a socializar antes de la votación. Procedemos a darle la palabra a miembros de sociedad civil y sector académico. Tenemos en el primer uso de la palabra, va a ser, y quiero someter a votación que las intervenciones sean por 5 minutos. ¿Me aprueba la comisión que las intervenciones sean de 5 minutos? Ha sido aprobado, señor presidente. Gracias.
Le damos el uso de la palabra, en primer lugar, al doctor Eduardo Flores, rector de la Universidad de Panamá. Al iniciar su intervención, por favor, se identifican con nombre y institución que representan. Gracias. Buenos días, Eduardo Flores Castro, rector de la Universidad de Panamá. Lo primero que debo señalar en torno a esta propuesta que se ha traído a la Asamblea Nacional es que no estoy aquí porque deseo reelegirme como rector de la Universidad de Panamá. No voy a reelegirme como rector. Creo que un periodo adicional es suficiente y hay que darle paso a nuevas propuestas. Así que no vengo aquí para defender la propuesta porque el rector tiene interés personal de reelegirse. Eso creo que es importante que se sepa. Segundo, también es importante que se tenga claro que, si bien es cierto, la Asamblea Nacional de Diputados tiene la potestad de emitir las leyes del país, de la República, el Consejo, nuestro estatuto señala que si yo como rector quiero modificar la ley, no puedo traer una propuesta yo como rector a la Asamblea Nacional. Es más, nuestro estatuto señala que si el Consejo General Universitario, máximo órgano de gobierno de la Universidad de Panamá, aprueba modificaciones a la ley, no la puede traer a la Asamblea Nacional, que tiene que irse a un referéndum donde votarían todos los profesores, todos los estudiantes y todos los administrativos de la universidad. Y si ese referéndum dice y está de acuerdo con modificar el estatuto o la ley, entonces esa propuesta de ley puede venir a la Asamblea. Eso lo dice el Estatuto de la Universidad de Panamá. O sea, que nuestra normativa es verdaderamente muy democrática. Antes de modificar la ley, dice, consúltese a los universitarios de todos los 3 estamentos. Y bajo esa premisa, entonces se puede traer a la Asamblea, pero no que el rector quiere o porque un órgano de gobierno quiere, no. Se modifica en función de eso. Esa etapa se ha saltado en esta iniciativa. No se ha pasado por las consultas a los universitarios, a los estamentos de la Universidad de Panamá. Hay otro elemento también importante en esto. En el día de mañana se celebra un Consejo General Universitario donde se va a aprobar la convocatoria a elecciones para el próximo año. Es decir, que a partir de mañana se abre el proceso electoral en función a la Ley 24 del 2005 para las elecciones de rector, decanos y directores de los centros regionales. Yo les pregunto a los diputados, ¿qué les parecería a ustedes si convocadas las elecciones a presidente de la República, a diputados, a representantes y alcaldes, en mitad del proceso se cambiaran las reglas del juego? No sería correcto, ¿verdad? Pues esto es lo que va a suceder si se cambia la ley en mitad del proceso ya convocado, que el proceso se convoca en el día de mañana, el Consejo General Universitario, y se tiene que convocar en este semestre porque la ley dice que se convoca un semestre antes de las elecciones. Y las elecciones serán en el primer semestre del próximo año, por eso que en el día de mañana se convocan. Entonces yo creo que son elementos que deben de considerarse antes del pronunciamiento de esta propuesta. Muchas gracias. Bueno, primer debate. Gracias. Le damos la palabra a la honorable señora Ángela Laguna, rectora de la UTP. Tienen 5 minutos, se identifica antes de iniciar. Muy buenos días, Ángela Laguna Caicedo, rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá. Muchas gracias. Este es un tema que ha sido discutido largamente en nuestra universidad desde 2016,
cuando en aquel momento también se sometió a debate en esta asamblea. Y previo a emitir un concepto que ya ha establecido nuestra universidad con relación a este anteproyecto, creemos oportuno hacer referencia de lo establecido en la Constitución Política de la República de Panamá con respecto al concepto de universidades oficiales. En este sentido, los artículos 103 y 104 de la Constitución Política de la República de Panamá dispone lo siguiente. En su artículo 103, la Universidad Oficial de la República de Panamá es autónoma, se le reconoce personería jurídica, patrimonio propio y derecho de administrarlo, tiene facultad para organizar sus estudios y designar, separar su personal en la forma que determine la ley. El artículo 104 nos establece que para ser efectiva la autonomía económica de la universidad, el Estado le dotará de lo indispensable para su instalación, entre otros términos. Es decir, la Constitución ya establece la autonomía de las universidades oficiales. En desarrollo de este precepto constitucional, el Estado, por conducto del órgano legislativo, ha otorgado mediante la aprobación de leyes las personerías jurídicas de las universidades oficiales en Panamá, confiriendo a cada una su carácter oficial y reafirmando la autonomía constitucional tanto en su régimen académico, administrativo y de investigación. En este orden de ideas es importante indicar que respecto al tema de la reelección inmediata, la Universidad Tecnológica en el año 2016, precisamente ante una iniciativa legislativa que consideraba reformar el artículo 35 de nuestra ley, la Ley 17 de 1984, para permitir con esta modificación la posibilidad de reelección inmediata en el cargo de rector, decanos, vicedecanos y directores de institutos tecnológicos. Con respecto a esto, nuestro Consejo General Universitario, máximo órgano de gobierno de esta institución, en su reunión ordinaria celebrada el 6 de octubre de 2016, decidió, luego de un amplio debate de posiciones, que no era viable para nosotros la reelección. Y en consecuencia, a través de la resolución de este Consejo del 4 de octubre, se solicitó formalmente a la Asamblea la no modificación del artículo 35 de nuestra ley. Pero por lo anteriormente expuesto y con relación a lo que establece la Constitución sobre la autonomía, con base al principio de autorregulación como expresión de la autonomía universitaria constitucional, nuestro concepto es que cada universidad oficial tiene la capacidad jurídica de establecer los mecanismos que le lleven a la consecución de los fines y objetivos que permitan desarrollar las funciones para las cuales han sido jurídicamente creadas. Y esa es la postura de la Universidad Tecnológica, velar por la autonomía universitaria. Muchas gracias. Gracias por el uso de la palabra. Continuamos con la intervención del honorable señor Pedro González, vicerrector de investigación, Universidad Autónoma de Chiriquí. Hay una propuesta en mesa, señora secretaria. La propuesta es, para poder lograr que todos los oradores participen, que el tiempo sea 2 minutos y medio. ¿Aprueban los honorables diputados comisionados la propuesta de 2 minutos y medio por intervención? Ha sido aprobado, señor presidente. Se identifica nombre de institución, corre el tiempo. Muy buenos días, Pedro González Berman, vicerrector de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Nosotros estamos hoy aquí presentes no para defender o darle contra a la reelección, sino nuestra postura es la defensa de la autonomía universitaria
y de ese esencial principio de todas las leyes orgánicas de las universidades. Este principio básico que debe respetarse y que está establecido también en la Constitución de la República, artículo 169, artículo 165, artículo 166. Nosotros, como universidad joven, en el 1994, cuando se reorganiza la universidad a través de esta ley orgánica, se hizo un referéndum para lograr entonces la aprobación y luego de este referéndum se trajo la ley a la Asamblea Legislativa. Ese es el procedimiento que debe seguirse para la aprobación de una ley orgánica de las universidades estatales oficiales. No le estamos quitando al diputado la iniciativa legislativa, pero sí le estamos dando a los universitarios la oportunidad de organizarse como debe ser. Los universitarios, la comunidad universitaria son los quienes están, que conocen las necesidades de gobierno y de funcionamiento de las universidades. No podemos estar emparchando las leyes universitarias con propuestas cada 5 años que vienen acompañadas de intereses de personas que estuvieron como candidatos a rector y que no pudieron lograr sus objetivos. Así, señores, nosotros como universidad lo que proponemos es que se respete la autonomía universitaria, pero que también si hay que hacerle cambios a las leyes universitarias, que sea a través de los procedimientos adecuados para una ley orgánica. La Constitución lo establece claramente, las leyes orgánicas no se pueden modificar por leyes orgánicas, ordinarias, perdón. Se acabó el tiempo. Muchísimas gracias. Le damos la palabra al señor Eric García, vicerrector de UDELAS. Se identifica, 2 minutos y medio. Muy buenos días, señor presidente, señores miembros de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, compañeros, todos los que estamos presentes aquí. Voy a tratar de ser breve, en 2 minutos, Yo quisiera solamente mencionar primero lo que dijo nuestra rectora de la Universidad Tecnológica de Panamá y tanto el compañero Pedro de la Universidad de UNACHI. La autonomía es un instrumento constitucional básico y muy importante para que la universidad funcione con las libertades académicas que se requiere. Eso es básico y yo creo que ahí tenemos un principio que tenemos que respetar, porque la autonomía no fue nacida de una instancia que la donó o la regaló o la creó norma. Fue a través de una lucha que se desarrolló y donde los estudiantes principalmente fueron los gestores de la autonomía universitaria. Y no fue regalada, fue una lucha. Eso tenemos que tener presente históricamente hablando. Igual que los rectores que estamos presentes aquí, los vicerrectores y todos los públicos, creemos, sí, en el respeto de la Constitución y que los diputados, su función es, una de ellas es hacer leyes. Nosotros creemos en eso y respetamos la Constitución de la República de Panamá. Eso es nuestra principal norma y así lo queremos. Sin embargo, es necesario hacer las consultas adecuadas dentro de las universidades, ir a las universidades, conocer las universidades, hacer las consultas para poder presentar estas propuestas de leyes. Y yo creo que esto no hace daño, porque así como los rectores son electos, los diputados fueron electos también por la población panameña y se deben también a la población de panameña, y la universidad está conformada por diferentes estamentos que son representativos de esa sociedad panameña. Entonces yo creo que debe haber también un respeto a esta situación. Es necesario, y quiero referirme a un tema que es importante. Nosotros tenemos el derecho también como universidad, y yo nos solicito a los diputados, a los honorables diputados, que reflexionemos sobre lo que vamos a hacer. Porque las universidades estatales son las que realmente están brindando la formación de esa gran masa que no tiene acceso a otra educación. Nosotros estamos en toda instancia. La Universidad de UDELAS, por ejemplo. Se acabó el tiempo, disculpe. Sí, están a nivel nacional. Así que, gracias, honorable diputado. Gracias. Sigue en el uso de la palabra el
señor Miguel Antonio Bernal. Se identifica antes de iniciar, por favor. Muy buenos días, ciudadanos diputados, conciudadanos todos. Ejerzo la profesión de educador universitario durante los últimos 52 años. Así que me ha tocado vivir de cerca la evolución que ha tenido la Universidad de Panamá en torno al tema de la elección, reelección inmediata o no. Hace 35 años, después de la invasión, el rector que había sido impuesto por el régimen militar pretendía reelegirse y la Asamblea Legislativa cambió la ley. No hubo en aquel entonces ninguna suspicacia de autonomía, puesto que la autonomía de la universidad no puede estar por encima del órgano legislativo, como se pretende hacer creer. Ese es un error que se ha ido regando, expandiendo de una manera sorprendente, producto de la ausencia que tenemos en nuestro país de los principios constitucionales que deben regirnos para poder entender lo que es la jerarquía de la estructura del Estado. En segundo lugar, argumentar, como ha hecho el ciudadano rector, que porque mañana van a convocar a elecciones, ya por eso la Asamblea Legislativa se está, como quien dice, entrometiendo en lo que no debe, me parece a mí que no es un argumento para nada, todo lo contrario, perfectamente desechable por la medida en que se está casualmente haciendo ese Consejo General Universitario mañana con el propósito de chocar con la discusión o con la presentación de este proyecto de ley, puesto que si las elecciones de las autoridades universitarias son dentro de un año, en una institución académica usted no tiene necesidad de convocar un año antes a las elecciones, puesto que eso trae, aparte de que es un golpe a la academia, porque se desvirtúa todo este semestre y todo el semestre siguiente en cuestiones absolutamente electoreras, que es lo que vive la universidad un tiempo para acá. Ya la Universidad de Panamá y el país sufrieron suficientemente durante los más de 20 años de reelección continua que vivió la Universidad de Panamá y, por favor, no lo olvidemos, porque la reelección está haciendo un daño terrible a la academia en este país. En ninguna universidad oficial o pública se debe permitir la reelección de ningún cargo, no solamente de rector, sino tampoco de decano, de vicedecano, de directores, de subdirectores de centros regionales, de defensor de los universitarios, porque esto se ha convertido en cualquier cosa, menos en una academia. Aquí en este país, lamentablemente, ciudadanos diputados, se ha perdido la noción de lo que es la academia, de lo que es la vocación de la enseñanza. Si Méndez Pereira se levanta de su tumba, sucumbiría frente a lo que están pretendiendo hacer los que se han apoderado de la universidad. El ciudadano rector llegó diciendo no a la reelección y cuando llegaba la hora de la reelección se reeligió. Ahora llega diciendo que no se va a reelegir, pero si no se va a reelegir, ¿por qué está defendiendo la reelección? Para que toda esta clique que han montado durante todo este tiempo pueda seguir secuestrando a la Universidad de Panamá, señores ciudadanos diputados. Yo les hago un llamado, yo lo estoy llevando también, y aquí manda él, no ustedes. Cuestión de orden, el que les pido respeto y el que no se va a comportar se retira del auditorio. Yo estoy llevando el tiempo aquí. Y yo lo también. estoy llevando. Le quedan 5 segundos. Muchas gracias por la oportunidad y ojalá que no pase lo que me temo que puede pasar con toda esta situación que se ha ido creando en contra de la academia. Muchas gracias, ciudadanos diputados. Seguimos en el uso de la palabra la señora Valentina Olcese. Y siguiente seguiría el señor Nelson Robles, para que estén, por favor, cerca del podio. Valentina Olcese, Nelson Robles y Enrique Batista. Se mantienen cerca del podio, por favor. Se identifican, institución que representan, tienen 2 minutos y medio. Hola, buenos días, presidente de la Asamblea, comisión, público en general. Mi nombre es Valentina Olcese, pues en esta ocasión, como estudiante de la Universidad de Panamá, vengo ante ustedes a comparecer bajo la necesidad que tenemos como estudiantes a la no reelección. Esto nos motiva más que nada pues para buscar nuevas ideas, nuevas propuestas, en donde nosotros como estudiantes podamos alzar nuestra voz libremente
en donde no seamos un rehén más dentro de la universidad, donde no podamos expresar lo que sentimos, sino de manera como ya actualmente se ha visto, entre luchas de cierres de calles, es lo que queremos evitar. Más que nada, pues, me presento ante ustedes pidiéndole de que sea tomada la voz de una estudiante, no solo para mí, sino para miles de estudiantes, que somos la representación para un mejor desarrollo a nivel de futuro profesional. Le pido que sea tomado en cuenta. Una reelección más no nos aboca a nosotros a un mejor futuro, sino que seguiremos siendo lo mismo, en donde no nos escuchan. Queremos que la voz sea alzada libremente y no más silencio. Muchas gracias, tengan un buen día. Muchas gracias. Le damos la palabra al señor Nelson Robles. 2 minutos y medio, se identifica, por favor. Buenos días, honorables diputados, público presente. En este momento vengo a expresar mi sentir contra la reelección de autoridades universitarias. Prohibir la reelección de autoridades universitarias es una necesidad urgente para todos los estudiantes e incluso para toda la sociedad. La alternancia para la excelencia es el corazón del proyecto de ley número 83. Hay que cerrar la puerta a la reelección de autoridades universitarias en las universidades oficiales del país para abrir nuevas ventanas que permitan la innovación, la integridad, la calidad de la educación y que sobre todo la meritocracia pueda surgir como principio. No es un hecho simbólico, sino es una reforma a la gobernanza de las autoridades en las universidades del país. Y esto traerá un efecto positivo en pro de la calidad académica, la transparencia y la confianza pública. El problema de la concentración de poder es que trae costos que tenemos que cargar todos los ciudadanos con la reelección de estas autoridades, decanos, vicedecanos, rectores, directores de centros regionales, y se consolidan en redes de poder. Y al final el único perjudicado de esto son los estudiantes. Es un costo silencioso y afecta la calidad de la educación. Hoy en día las instalaciones, yo hice una comparación reciente de las instalaciones de la Universidad Tecnológica, donde no hay reelección, versus las instalaciones de la Universidad de Panamá, que se están cayendo. Con tanto dinero que entra a esa institución, da vergüenza. Y por eso es que estamos haciendo tanto daño con la reelección de estas autoridades que se permanecen por años en esos puestos. Tenemos que evitar la concentración de poder, eliminar por completo el clientelismo que hoy en día impera en estas universidades. Hay que oxigenar a las universidades. Pensemos en la sociedad, en la juventud, que son el futuro, que son los que estudian en las universidades con una esperanza, y estas personas están postradas en esos puestos por años haciendo de las suyas. Esta medida es muy necesaria para ayudar, traerá beneficios. La autonomía universitaria no se afecta en lo absoluto. Se acabó el tiempo, disculpe. Muchas gracias. Hacemos el llamado al licenciado Enrique Batista. Sigue el licenciado Miguel Delgado, para que estén cerca del auditorio, por favor. Ok, listo. Le resumo la posición mía como egresado de la Universidad de Panamá. Autonomía sí, reelección de autoridades no. Esa es mi posición. Y cito a alguien, y la siguiente frase: hay que reconocer que no lo estamos haciendo bien para poder avanzar. Y nosotros vamos a partir del hecho que no lo estamos haciendo bien y queremos mejorar la universidad en 5 años. En nuestra opinión, la reelección es la semilla de muchos males en la universidad, porque por ahí empieza el clientelismo, por ahí empiezan a relajarse los sistemas de control. Eduardo Flores Castro, 27 de junio de 2011, entrevista televisiva Álvaro Alvarado, minuto 8, segundo 51, minuto 9, segundo 22. ¿Qué ha hecho al rector cambiar esta posición? Primero que todo, señores diputados, la universidad está secuestrada por autoridades que se reeligen una y otra vez y que piensan en sus intereses personales, no en los intereses de la institución, no en los intereses de los estudiantes, sino en sus intereses personales y económicos.
Nuestra universidad, que es nuestra alma mater, está sumida en escándalos de corrupción. Tenemos a un decano preso, a un exdirigente estudiantil en escándalo de auxilio económico de detención preventiva, personas en centro regional específico recientemente detenidos. Esa no es la imagen que nosotros queremos para nuestra universidad. Yo sueño con la universidad de 2003, donde entré por primera vez y estudié más de 3 licenciaturas, tres títulos, en la cual era prestigiosa, era la número 1 de Panamá. Ahora yo lo cuestiono, yo pienso que la número 1 ahora mismo es la Universidad Tecnológica, no somos la Universidad de Panamá. La reelección es un interés personal y particular, y la Constitución Política de la República de Panamá establece claramente que cuando entra en conflicto de interés el interés privado con el interés público, el interés privado, o sea, la reelección, debe ceder ante el interés público, o sea, la no reelección. Puntualmente, señores diputados, nosotros, como egresados de la Universidad de Panamá, sumado a las voces de los profesores administrativos de sociedad civil, pedimos, implorarnos, salvar a nuestra alma mater. Nuestro rector debería ser como un padre de familia que cuida a nuestra madre universidad, pero sentimos hoy que tenemos un padrastro que maltrata a nuestra madre en la universidad. Y nosotros queremos salvar a la universidad de ese maltrato económico, de imagen, y que la universidad vuelva a resplandecer como antes. Muchísimas gracias y pedimos su aprobación, señores diputados. Muchas gracias. Le damos la palabra al señor Miguel Delgado. Por favor, se identifica. Y sigue el licenciado Paredes. Se identifica. Miguel Delgado, profesor de la Universidad de Panamá. Nuestra Constitución permite, por supuesto, que los diputados, ejerciendo su función constitucional, presenten proyectos de ley. Pero estos proyectos de ley pueden ser inconstitucionales y estos proyectos de ley pueden ser inconvenientes, como el proyecto que hoy se presenta. Un proyecto que vulnera el principio sagrado de una sociedad como lo es la autonomía universitaria. La autonomía universitaria ha sido definida por nuestra Corte Suprema de Justicia y más allá de eso, ha sido definida por las sociedades como esa prerrogativa de las universidades de imponer sus propios regímenes académicos y su propio funcionamiento. ¿Para qué? Para aislarla, para protegerla, para defenderla de las intromisiones de los sectores del poder de una sociedad, tanto del poder político como también del poder económico. Y esa es la importancia de blindar las universidades mediante la autonomía universitaria. Nuestra ley orgánica, en el caso de la Universidad de Panamá, plantea una fórmula sumamente novedosa y ampliamente democrática, la más democrática del Estado panameño. Plantea que para someter una propuesta de modificación o de nueva ley orgánica, esta deba pasar no solamente al Consejo General, sino a la votación secreta, directa y universal de todos los estudiantes, profesores y administrativos de nuestra universidad, para posteriormente ser entregada, por supuesto, a la prerrogativa constitucional de esta augusta Asamblea para discutir y aprobar determinada norma. Eso no se está respetando en esta propuesta. Aquí se ha hablado que esta propuesta pretende suspender el clientelismo y el electorerismo en la Universidad de Panamá. Sin embargo, es una propuesta de 3 artículos, cuya única función y lo único que plantea es precisamente entrometerse en el proceso de elección. Entonces, ¿qué es lo electorero? Lo electorero es esta propuesta. La universidad tiene muchos problemas, todas nuestras universidades tienen muchos problemas, que no se resuelven con un artículo sobre cómo se elige el rector o se deja de elegir el rector. Propongamos una ley robusta, fuerte, que hable y que refuerce la autonomía financiera de nuestra institución. Autonomía que actualmente permite, por ejemplo, la debilidad de esta autonomía, permite que en esta se haya presentado una propuesta de presupuesto a esta asamblea, en la cual se cercenan más de casi el 20% del presupuesto de nuestra institución y que no haya norma que permita eso. Cerrando, proponemos que se lleve a la Universidad de Panamá esta propuesta, se discuta y se comprometa a la universidad a hacer una elección, una votación para definir la propuesta. Muchas gracias y disculpe. Muchas gracias, licenciado Paredes. Licenciado Paredes, licenciado José V. Charri, Alexander Porras, Walter Cerruto, José Álvaro. Los que he llamado en lista.
Ya, son los únicos ciudadanos que tengo anotados. José Álvaro, José V. Charri, Alexander Porras, Walter Cerrut y licenciado Paredes. Se ponen en el podio, se identifican, nombre, institución, 2 minutos y medio. Serían los últimos ciudadanos que tengo anotados. Si alguien no está anotado, les pido que por favor se pongan en la fila del podio para poder hacer uso de su intervención. Y también les recordamos que hay 5 comisiones alternas a esta donde los diputados están participando, así que necesitamos que sea ágil el proceso. Adelante. Muy buenos días, presidente de la Comisión de Educación, honorables comisionados, público presente. Bien, el propósito de esta participación es exponer de algún modo el criterio en relación al proyecto de ley 83, que establece el principio de no reelección inmediata al cargo de rector en las universidades oficiales de Panamá, presentado por el doctor Ernesto Cedeño, honorable diputado, y que pretende modificar, entre otras, la Ley 4 del 16 de enero del 2006, que reorganiza la Universidad Autónoma de Chiriquí. Más que favorecer u oponernos al proyecto de ley, solamente queremos expresar nuestra opinión en relación al respeto de la autonomía universitaria. Y no debemos entender esta como una patente de corso, como se ha querido hacer ver, de ninguna manera, sino como la potestad constitucional de la comunidad universitaria para que se le tome en cuenta en los temas que son propios de su interés, como la conveniencia o no de la reelección de una autoridad universitaria. El derecho de votar por un determinado candidato se traduce en el fortalecimiento del sistema democrático. Tanto así que en nuestro país, con excepción de lo previsto en el artículo 178 de la Constitución Nacional, no se prohíbe la reelección inmediata en los cargos por votación, ni para alcaldes, ni representantes de corregimiento, ni diputados, y en el ámbito universitario tampoco para los rectores. Entonces, se puede prohibir a estos últimos correr por un nuevo periodo sobre pretexto de que ya fueron por un periodo anterior. ¿Cuánto favorece esto a la academia? ¿Es lo que realmente va a llevar una solución correcta, una solución académica a las universidades? Vale hacer esta distinción y discriminar entonces entre algunos cargos para conceder ese derecho a unos sí y a otros no. Por delegación constitucional corresponde a la comunidad universitaria de cada institución decidir lo propio. Siempre ha habido ese consenso y eso pasa entonces a esta honorable asamblea. Pero hacerlo de esta manera pudiera entrar entonces en una vulneración de los artículos constitucionales 103, 104, 105 de nuestra Constitución. Amén de la ley que creó nuestra institución, la Ley 26 de 1994, que establece que en cuanto al régimen docente, investigativo, disciplinario y demás, se acabó el tiempo. Se identifica nada más antes de finalizar. El estatuto orgánico. Agradezco mucho esta oportunidad. Se identifica. Nombre e institución. Walter Cerrut, Dirección de Asesoría Jurídica, Universidad Autónoma de Chiriquí. Muchísimas gracias a todos. El licenciado Alexander Pérez, José John, Guillermo Ríos, José Álvaro. Por favor, puede iniciar. 2 minutos y medio. Se identifica. Muy buenos días, señor presidente. Mi nombre es Alexander Pérez, actualmente decano de la Facultad de Medicina Veterinaria. Pues yo traje una presentación para que vean que sí se hacen cosas y voy a hablar de parte de mi unidad. Cuando recién entré a la Facultad de Veterinaria, hoy en día, este año la Facultad de Veterinaria cumple 30 años de formar médicos veterinarios en este país. Es la única facultad de veterinaria en este país. No teníamos ni tan siquiera un letrero que dijera que ahí existía la Facultad de Veterinaria. Hoy en día los estudiantes se toman una foto y eso comienza a crear identidad. No existían los laboratorios de histopatología. Hoy en día el estudiante hace un corte histológico de un órgano normal y hace un corte de una enfermedad o de un órgano con patología. El estudiante sale haciendo su corte histológico, cosa que no existía a un tiempo atrás.
no teníamos ni tan siquiera auditorio. No teníamos un auditorio donde nosotros pudiéramos celebrar nuestras presentaciones. Hoy en día la Facultad de Veterinaria en esta administración tiene un auditorio que los invito a los diputados que lo vayan a ver para que ustedes vean lo que ahí se está haciendo. Existían mesas de la época, porque el domo fue una herencia de la parte americana. Todavía existían las mesas de aquella época. En esta administración cambié todas las mesas por mesas modernas. Hoy en día los estudiantes tienen un banco que pueden bajar y subir y cómodo, no un banco de madera, cosa que antes existía. Entonces, preguntémonos con franqueza también esto. Si vamos a ver la parte de la universidad, los cargos políticos a diputados, alcaldes, etcétera, permiten el derecho de la reelección inmediata. ¿Por qué no extender este principio de democracia también para que nosotros seamos? La reelección es un examen riguroso que solo aprueban quienes han servido bien a su comunidad, y ustedes como diputados lo saben. Y así seguimos mostrando las lámparas todos que se modificaron, la dirección de escuela que hoy en día hay, antes era virtual, hoy en día existe un local donde existe la dirección de escuela. Giras, 50 giras por semestre. Y finalizo con esta reflexión. La solución no está en prohibiciones rígidas, sino en la transparencia. En eso está. Existen límites de periodos consecutivos, que debería ser una propuesta, si así lo sé. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor José John. Señor José John, 2 minutos y medio, por favor. Inicia su tiempo. Buenos días a todos. A la mesa principal, señor presidente Luis. Sí, realmente he escuchado las intervenciones que me han antecedido y sinceramente me da la reflexión sobre el tema de la convocatoria del CGU para el día 27. Se ha dicho aquí que si se aprueba o se da el primer debate de esta norma, puede afectar la universidad. Pero lo que no se dice es que el CGU, que se convoca para el 27 de agosto, está proponiendo reformar el reglamento electoral. Entonces hay un contrasentido en lo que aquí se ha dicho frente al tema de las competencias. 1, 2. Quizá no se ha entendido el debate, porque creo que es un tema de epistemología, del entendimiento, pienso yo, a lo mejor no lo comprenda yo, pero se está discutiendo que la Asamblea Nacional es la regente fundamental por Constitución para debatir, proponer, reformar las normas de la República de Panamá, facultad que no tiene ninguna universidad, que están creados por ley. ¿De qué? De la Asamblea. Decía ante sí, ninguna universidad puede darse una ley y decir, esta es la ley de esta universidad. Eso por un lado. Por el otro lado, quiero decir que sinceramente yo soy profesor del Centro Regional Universitario de Colón y yo quedo impactado muchas veces cuando escucho los 300 y tantos millones que la Universidad de Panamá administra como tal. Aplauso. Pero mi centro regional todavía está en pandemia. Se nos acabó el tiempo. 7 años en clases virtuales. Y entonces, ¿dónde está la grandeza de nuestra autonomía? Así que le agradezco la oportunidad. Lastimosamente, no puedo seguir, pero creo que el debate para aprobación es necesario para derrumbar la institucionalidad de la no reelección. Muchas gracias. La lista de oradores ya fue cerrada. Hay 3 ciudadanos anotados, el licenciado José Álvaro, Guillermo Ríos y Eldis Barnes, para que por favor tomen el podio, 2 minutos y medio. Señor José Álvaro, por favor. 2 minutos y medio. José Álvaro, voy a lo concreto.
Me hubiera gustado asistir a esta asamblea hoy para que entre las diversas universidades y la Comisión de Educación, Cultura y Deporte estableciéramos un norte para resolver los grandes problemas que tiene la educación panameña. Lastimosamente, hemos caído en un debate bizantino que no va a resolver la gran crisis que tiene la sociedad panameña. Yo insto a esta asamblea y a esta comisión a que se haga un debate nacional sobre los grandes problemas de la educación inicial hasta superior y hagamos una propuesta integral y que cada universidad se acoja a lo que fue creado, la función y misión de la misma. Ese debe ser el papel de esta comisión. Pero cada periodo, quienes no son favorecidos acuden a la Asamblea de Diputados como toalla de salvación para pedir que no haya o haya reelección. Quien me antecedió, lo dije la otra vez, aquí lo tienen, fue el proponente durante el gobierno del presidente Muñoz, de mi querido amigo Osma hoy, que vinieron y reformaron la ley que establecía parámetros de cómo no reelegirse o no. Y hoy vienen con otro discurso. Eso es la doble moral. El llamado constitucionalista en 1991 hizo lo mismo. Fue candidato a rector y llegó de último. Y hoy viene a hablar de moral cuando él se refiere a un hombre que dirigió la universidad, que académicamente lo supera, porque él ni siquiera ha podido presentar su título de doctor para demostrar que es constitucionalista. Entonces, honorables diputados, yo creo que es necesario que hagamos una discusión profunda sobre la crisis de la educación y hagamos una salida a favor del país, como bien lo dice Buenaventura dos Santos. Pero si seguimos aceptando que cada 5 años que cambia gobierno y hay elecciones en las universidades, sea el tema de la reelección o no, no vamos a resolver los grandes problemas que tiene la sociedad panameña. Muchas gracias. Muchas gracias. Licenciado Guillermo Ríos y Eldis Barnes. Guillermo Ríos, 2 minutos y medio. Cómo no, muy buenos días, distinguidos diputados. Mi nombre es distinguido público, mi nombre es Guillermo Ríos Valdés. Mi cédula de identidad personal es 8-203-1803. Tengo 40 años de ser profesor en la Universidad de Panamá y en 1981, en mi condición de líder estudiantil y presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá, nos correspondió dirigir un movimiento extraordinario que dio al traste con la ley, con el decreto ley 144, o mejor conocido decreto Mordaza, que tenía sometida y atada a la Universidad de Panamá después del golpe militar de 1968. Ese movimiento transformó la Universidad de Panamá. Ese movimiento permitió que la universidad se liberara en alguna medida de sus cadenas. Sin embargo, hoy, después de 40 años, la universidad torció el camino. La universidad no es democrática. La universidad tiene 5 periodos de un rector y 23 años de rectoría de una sola facultad. Eso no es democracia aquí ni en ningún lugar del mundo. La Universidad de Panamá tiene que airearse. La fortaleza de la autonomía universitaria que tanto se ha cacareado pasa precisamente por el tamiz del examen de la opinión pública. No podemos tener una universidad a espaldas del pueblo. Se acabó el tiempo. La universidad tiene que seguir luchando. Hay que reformar la ley. No puede seguir habiendo reelección de facultades, de rectores, ni de decanos. Se acabó el tiempo, Eso señor. atenta contra la autonomía universitaria. Gracias, profesor. Vamos a la reforma sin Gracias, ningún profesor. temor. Muchas gracias. Gracias, profesor. Muchas gracias, profesor. Por último, le damos la palabra para finalizar la participación ciudadana con el licenciado Eldis Barnes
Balmes, 2 minutos y medio. Muchas gracias, honorable diputado. Se identifica. Lo primero que debo decir que no hay ningún rector actual en la universidad que tenga 23 años en el cargo, y no lo recuerdo, no lo ha habido hasta ahora. O sea, hay que venir aquí con información correcta. Eso no existe. Ningún rector ha durado 23 años en el cargo, por lo menos recientemente, y el que tenemos tiene 8 años. Su nombre Eldis Barnes, disculpe, honorable. Pero yo quisiera que nos concentráramos en el tema en el que nosotros consideramos que es fundamental, que es el concepto de autonomía y del autogobierno que la propia ley y la propia Constitución le da a la institución. Yo también quisiera, honorables diputados, que ustedes visitaran las distintas facultades de las universidades, porque aquí es muy fácil decir que la universidad se está cayendo. Y bueno, yo quiero que vayan a mi facultad de Ciencias Agropecuarias, que conozcan a los egresados, que conozcan a los 50 muchachos que vienen formados con maestría y doctorado desde Nueva Zelanda hasta Argentina. Vayan a conocer, pues, que Colón es responsabilidad de los colonenses. Sí, sobre todo usted que fue director. Sobre todo usted que fue director y dejó esas condiciones. Entonces no le responsabilice a los de... No, usted habló, yo lo escuché, colega. Entonces no responsabilice a los que estamos en el campus del problema de usted que tiene en Colón. Entonces yo insisto que nos gustaría que analizara el ámbito correspondiente a la cuestión de la autonomía que está establecida en la Constitución y que el autogobierno ha funcionado en la institución. Los litigios internos, las diferencias internas, siempre se van a dar, sobre todo porque eso no es un monasterio, esa es una institución que genera ideas y genera debates. Pero es verdad lo que dijo el colega Blas, cada 5 años los que pierden vienen acá a la Asamblea a pedirle a algún diputado que le trasiegue una ley para que ellos tengan la posibilidad que no tienen frente al votante interno. Entonces yo reitero la invitación, estimado diputado, vayan a las facultades, vayan a Chiriquí, vayan a los centros de investigación que tiene la institución, vayan a las facultades que sí presentan a los estudiantes de medicina como los mejores del país. Entonces yo creo que es importante que se conozca más que estar dando discursos aquí a la distancia, y algunos de los que han venido aquí han dado cifras que son incorrectas, no se compadecen con la realidad. Gracias. Muchas gracias. Con esto damos por finalizado la participación ciudadana. Les agradecemos muchísimo que estén aquí. Vamos a proceder entonces con la participación de los honorables diputados comisionados para que hagan uso de la palabra con respecto al anteproyecto de ley 83 propuesto por el honorable diputado Ernesto Cedeño. Para el primer uso de la intervención le damos la palabra al honorable diputado Osman Gómez. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos, rectores. Un momentito, cuestión de orden. Le pedimos que hagan silencio si no se retiren del auditorio, por favor. Siga, diputado, disculpe. Rectores, decanos, diputados, diputadas, amigos de los medios. Mire, presidente, el debate está interesante. Y hemos podido notar que sí es necesaria la modificación a las normas. Hay muchas ponencias a favor y en contra. Y eso es bueno para la democracia. Después que nos tratemos con respeto, es muy bueno. Yo he escuchado alguna ponencia que estamos legislando contra las normas constitucionales, contra la autonomía universitaria. Hay cualquier cantidad de opiniones que yo considero que son importantes, pero en este recinto no se puede dirimir la legalidad o ilegalidad de la acción parlamentaria. Y a mí me gustaría